Mis queridos adultos mayores, muy buenas tardes. Son ya las 13 horas de este día, un día muy importante. Y recuerden, Sportiva TV, una barra de programas deportivos que son muy variados. Hablamos de pentatlón, hablamos de educación física, hablamos de toros, hablamos de balón en las redes, de don balón, etcétera, etcétera. No dejen de seguir viéndonos y desde luego, bueno, mis queridos adultos mayores, hoy va a haber un programa muy interesante, tenemos muchos temas, vamos a hablar de los milagros eucarísticos en el mundo, uno especialmente en México, vamos a hablar también del equinoccio que se va a dar por ahí del 20 de marzo, unos días más, y vamos a ver si es bueno ir a cargar energía a Teotihuacán o al Templo Mayor, a Cuicuilco o a Xochicalco. Ustedes pues deben de seleccionar a qué lugar van a ir en la visita adecuada. También vamos a hablar de una exposición de pinturas que se hicieron con motivo de los 50 años de los Juegos Olímpicos de 1968, en donde pueden ir a visitar esas pinturas y esas esculturas. Y también, bueno, pues obviamente nuestro invitado de hoy, y que quiero de antemano agradecer ampliamente a nuestro invitado, licenciado en Comunicación Social, egresado de la UAM de Xochimilco, Rafael Vanegas. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, es todo un agrado estar aquí compartiendo este espacio de comunicación dirigido pues a gente tan especial como son los adultos mayores. Muchas gracias. Y mira, Rafa, bueno, pues fundamentalmente, pues desde luego el adulto mayor es una población olvidada y bueno, uno de los propósitos de este programa, Adultos Mayores, por eso se llama Adultos Mayores, es sacarlos del letargo, de su soledad, de ese sillón de ese sillón o ese estudio coach en donde abandonan los hijos, los nietos a estos adultos mayores, cuando sabemos que tenemos una cultura milenaria en donde en el altiplano los aztecas, los mexicas y desde luego antes los mayas, los teotihuacanos, pues le daban gran importancia a los viejos, a la palabra de los viejos. De ahí que don Miguel León Portilla escribió aquel libro de los huehuetlatoles, el poder de la palabra de los mayores. Y aquí, bueno, pues hay que subrayar mucho esta tradición oral que nos han legado ellos. Pues mi querido Rafa, ¿por qué estudias comunicación social? Bueno, yo creo que mi experiencia es semejante a otras personas. Yo inicialmente estudié el área de ciencias biológicas, es decir, mi pensamiento estaba dirigido a estudiar para químico farmacobiólogo. Me inscribí, hice el examen correspondiente en la UAM, en este caso Iztapalapa, pero me di cuenta que la carrera era bastante difícil y que probablemente no podría sacarla adelante. Entonces decidí cambiar de carrera a una de Ciencias Sociales y Humanidades, que fue la de Comunicación Social. Tuve que hacer otra vez el examen para esa área, lo pasé y conforme fue avanzando en mis estudios, me di cuenta que realmente esa era la carrera que a mí me llamaba. Y entonces fue así que me inscribí y terminé la licenciatura en Comunicación Social. Oye, qué interesante, qué interesante. Bueno, pues aquí ha estado Alma Sitú en otros programas que ella, bueno, pues manejó mucho en televisión educativa, en las secundarias vía televisión. Y bueno, la experiencia es muy interesante, Alma, bueno, pues una maestra de educación física. Y dime, ¿cómo compaginan esas profesiones? Porque bueno, pues seguramente tú le diste muchos tips cuando estuvo en la televisión a distancia, a través de secundarias, ¿cómo se compaginan? Y si tú le aportaste algunos consejos. Pues más que nada el punto de contacto es que obviamente ella durante mucho tiempo fue maestra de educación física en diferentes niveles, y yo después de estudiar comunicación también estudié pedagogía. Entonces de una u otra manera pues los dos hemos dado clase y compartimos esas experiencias, esas vivencias, esos conocimientos, y tratamos de que nuestro trabajo sea cada vez mejor frente al aula, en el grupo. Muy bien, entonces se conocieron en la secundaria. Así ¿En qué es. secundaria? Platícanos. Un saludo a Almita, que está un poco delicada de salud. Ahí las agruras, y hay que revisarse muy bien, mi querida Alma. Saludos desde aquí, desde el río Pánuco 155. Nos conocimos en la escuela secundaria Fray Pedro de Gante.
en la Colonia Obrera, el lugar céntrico de la Ciudad de México. Ahí estudiamos los 3 grados de secundaria. Después pasa un tiempo en que nos dejamos de vernos, pero a mi esposa Alma pues le agrada mucho la fiesta y la convivencia, y después de un tiempo nos volvimos a reencontrar precisamente en una fiesta de ex egresados que organizó ella. Al poco tiempo empezamos a ser novios y luego terminamos casados. Tú ya ella era profesora y tú ya eras comunicólogo. Exactamente, ya los dos teníamos. Qué interesante. Oye, mira, fíjate que en este mes, el 23 de marzo, te quiero platicar que ahí en la colonia que yo soy, en la del Parque de Origen, Iván me va a corregir, no, es de la Marranera, de un ladito de la Marranera, de la Jardín Balbuena. Entonces, pero aquí nos marcó una circunstancia, un hecho extraordinario, un milagro. En 1978, para no equivocarme, por ahí del mes de marzo, el 23 de marzo, para ser muy exactos, una hostia que sangró. Entonces, bueno, pues he revisado mucho la literatura, es un hecho pues, demostrado científicamente. Analizaron esa hostia que había consagrado el padre Camargo precisamente en Jueves Santo, que ese año cayó en 23 de marzo, y que en esa misa de institución de la Eucaristía, que por la mañana ellos bendicen los óleos y los repartan, y bueno, pues es la última cena, ¿no? Por decirlo, en la festividad sacra, la festividad santa, y resulta que esa hostia sangró, y después vino, bueno, una serie de elementos muy importantes de esto, y pues había muchos jóvenes. El padre Camargo había trabajado como padre mercedario en Honduras, me parece en Tegucigalpa, viene a Ciudad de México, lo asignan a esa iglesia, La Lupita, que está ubicada en la Colonia del Parque, en la calle de Soquipa y Cuculpe. Y bueno, vamos a ver este documento, Iván, de un resumen que tiene sus diapositivas. Mis queridos adultos mayores, con letritas, léanlo, es muy interesante este hecho asombroso, y voy a hablarles del antecedente de otros milagros eucarísticos, como el que sucedió en la ciudad italiana de Lanciano, en el séptimo siglo después de Cristo, ya de nuestra era. Entonces yo creo que es interesante adentrarnos en estas situaciones, y desde luego los que creemos, que somos católicos, bueno, pues a lo mejor vamos a acrecentar nuestra fe, pero si no, también a ustedes adultos mayores que a lo mejor son ateos, son agnósticos o no profesan ninguna religión, vamos a ver, y para que hagan sus propias reflexiones y saquen sus propias tesis, sus conclusiones, mis queridos adultos mayores, dedicado especialmente porque el próximo 23 de marzo cumple 41 años este hecho milagroso ahí en la Colonia del Parque. Saludos a los padres de La Lupita.
Pues mis queridos adultos mayores, el 23 de marzo, si gustan ir a esa dirección, es Soquipa y Cucurpe, en la colonia del Parque, muy cerca del metro Fray Servando. Caminando cruzan ese gran parque que está sobre Fray Servando y Congreso de la Unión, y pueden ir desde las 0 horas, va a haber misas, pero vienen peregrinaciones de varios sitios de la República Mexicana, vienen de Villahermosa, vienen de Michoacán, vienen de comunidades cercanas del Estado de México. Ha crecido mucho precisamente este culto, es una hostia sumamente milagrosa. Si tienen algún caso difícil, pues vayan. Yo no les pido que crean, analicen bien todos estos datos que les hemos presentado en este PowerPoint que hicieron y que realmente es fantástico. Y bueno, pues también ese día pues hay unción de los enfermos, hay confirmaciones, hay primeras comuniones, va a haber ahí una verbena popular. Vayan, asisten, por lo menos vayan con curiosidad, y si no, bueno, pues vayan a reafirmar el credo ese que nos decían en el catecismo, que cuando nosotros sacábamos la lengua y tomábamos esta hostia, pues era el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Pues ahí está confirmado y da testimonio. Y quiero también hacer remembranza al doctor Torija, Rafael Torija Laboiné, que es un médico mexicano que estuvo involucrado en la demostración científica del milagro de la Virgen de Guadalupe en el Ayate, y bueno, él también fue a dar testimonio de lo que vimos en estas diapositivas, cuando vieron ahí una laminilla con los glóbulos rojos, pues precisamente, seguramente son de Jesucristo. Pero bueno, no me crean tanto a mí, ustedes vayan y den testimonio y observen todos los estudios que están colgados en las paredes de esta iglesia. Además, la iglesia es preciosa y de verdad se van a pasar un día agradable, y además, bueno, pues pueden confirmar ahí su fe. Pues en el momento que tú me dices, Iván, o platicamos, sí, seguimos. Y mi querido Rafael, bueno, pues aquí yo veo tu libro muy interesante que ha sido el producto de, se titula El Testigo, para que ustedes también entren en contacto con él a través del Face, porque el Face no solamente es para perder el tiempo, para distraernos. A mí en lo particular me ha servido mucho para el trabajo, para subirles tareas, para reportarle a mis maestros que sigo visitando. Mi querido Rafa, ¿cómo fue tu primer contacto con el Face y cómo te atrapó para que hicieras esta obra que se llama El Testigo? Pues yo siento más que nada fue por curiosidad. Empecé a oír del Face y que la publicación y que esto y que lo otro, y bueno, decidí inscribirme, darme de alta, y unas semanas después, si ustedes recuerdan, hay una barra que dice algo así como ¿qué estás pensando? Y entonces ahí uno puede escribir las ideas o lo que a uno se le ocurre en ese momento. Y entonces decidí hacer alguna reflexión sobre algún tema que en ese momento estaba de moda, y de ahí al real, como dicen en el pueblo, me seguí de frente y seguí poco a poco subiendo publicaciones con temas muy disímbolos, muy diversos, que luego se convirtieron en pequeños ensayos, monografías y temas de reflexión, que posteriormente mandé imprimir en yo no le llamaría libro, sino un pequeño compendio impreso en donde aparecen esos temas desarrollados. Oye, Rafa, pues acuérdate del primero que subiste, el primero que comentaste. ¿Qué estás pensando en este momento? En ese momento estaba pensando, por ejemplo, en el papel que ha tenido a nivel mundial la Iglesia Católica. Ah, qué interesante. ¿Y qué pensaba de la Iglesia Católica? Esta Iglesia Católica que quiere decir universal, ¿no? Sí, efectivamente, está muy ligada, sobre todo en Occidente, a la historia mundial, a la historia occidental, y obviamente, como todo en el mundo, pues ha tenido la Iglesia Católica sus grandes aportaciones a la civilización moderna y definitivamente sus lados críticos, sus lados vulnerables. Entonces, pues yo decidí hacer una pequeña reflexión sobre el asunto y describir a grandes rasgos cómo ha sido esa evolución histórica de la Iglesia a través del tiempo. Muy bien, mira, me llama mucho la atención las frases clásicas del mexicano. A ver, vamos a empezar con una. El Raya-Paredes, me estoy expresando. El trabajador y el estudiante,
le estoy echando muchas ganas. Estas son las frases, ¿no?, del automovilista, me chocaron. ¿Cómo se te ocurre esto, de las frases clásicas del mexicano? ¿Por qué las plasmas en el testigo? En las plazas públicas, en la calle, en el transporte colectivo, en los reportes que hacen los diferentes periodistas mexicanos dando crónicas de lo que pasa en nuestra ciudad y en nuestro país, pues fui de alguna manera recopilando algunas de esas frases célebres, entre comillas, que nos dan a conocer como mexicanos. El mexicano es ingenioso, tiene una chispa muy especial que obviamente se refleja en su manera de decir las cosas, y entonces yo hice una pequeña recopilación de esas frases. A ver, coméntame de las que te vengan a la mente, aunque aquí las tenemos, ¿no? Pero... Sí, por ejemplo, me estoy expresando, es una frase clásica de nuestros jóvenes: bienvenida a la expresión, que manifiesten sus ideas, sus puntos de vista, sus comentarios, sus críticas. Con una salvedad, pienso que hay los momentos y los espacios adecuados para hacerlo. No es necesario que lo hagan en cualquier pared, de alguna manera mortificando a terceras personas, sobre todo si es propiedad privada, que lo hagan, pero creo que ya empieza a haber en la ciudad lugares específicos para que se hagan grafitis y ese tipo de expresiones, y que bueno, y además los jóvenes son muy talentosos a ese respecto. A ver, voy a escoger algunos y qué es lo que para ti quieren decir, ¿no? ¿Qué tanto es tantito? El qué tanto es tantito, ¿no? Indica de alguna manera el cómo creemos que las cosas no pueden tener mayor trascendencia o más efecto. Sin embargo, si somos responsables, creo que algunas de nuestras acciones y de nuestros dichos pueden tener una gran consecuencia. Yo creo que hay que reflexionar sobre eso y ser más cuidadosos de lo que hacemos y de lo que decimos. Y luego me los bailé a los 3 como trompos chilladores y no me metieron ni las manitas. Los jóvenes son muy presuntuosos, sobre todo en esos niveles de secundaria, de bachillerato, cuando la adolescencia, y entonces les gusta hacer presunciones de ciertas situaciones, por ejemplo, que son muy machitos, que son muy viriles, y entonces que han logrado confrontar a aquellos compañeros que no les caen bien o que no se llevan bien con ellos, y entonces de una manera presuntuosa pues dan a conocer esas pleitos que obviamente ellos se atribuyen fueron los ganadores, nunca van a reconocer que perdieron algún round. Oye, mira, y que es de supermoda y lo tiene mucho en la boca don AMLO, dice: lo liberé por fallas en el debido proceso. Sí. ¿Qué te dice eso, mi querido Rafa? Un símbolo de nuestro tiempo y de nuestros jueces mexicanos, ¿no? Así es. El nuevo sistema penal acusatorio tiene muchas ventajas, pero una de los puntos débiles o críticas que se le han hecho es de que precisamente en ese transcurso del juicio hay abogados que se han dedicado a encontrar lagunas, imperfecciones que ellos tratan de hacer benéficos para sus representados, y entonces resulta que hay maleantes, hay gente que ha hecho algún tipo de delito, pero que salen libres porque hubo un momento en el proceso en el cual hubo una falla de un ministerio público, de un testigo, de un policía, etcétera, y entonces se les deja libres. No, es increíble eso, ¿no? Qué lástima que haya fallas en el debido proceso y que por ese motivo pues, sigan exponiendo a la población de esos que la mayoría somos nosotros buenos entre las garras de esas personas. Realmente es muy dramático esto, ¿no? Y esta es muy común, la última y nos vamos, está muy buena la fiesta, la última y nos vamos, ¿no? Exactamente, sí. Es como querer posponer esos ratos de regocijo, de alegría, y entonces un ratito más, ¿no?
la última para disfrutarla, y entonces sí ya pasamos a otras cosas. Sí es evidentemente, sobre todo cuando está ingiriendo alguna bebida espumosa, sí es muy característico de las personas abrir ese espacio de un poco más. Oye, mira, pues vamos a pasar a la recomendación para que en esta semana va a estar todo esto que resta de marzo y abril, por ahí del 14, una exposición de pintura que se están realizando precisamente en la calle de Victoria y Revillagigedo, ahí a un lado del edificio de Relaciones Exteriores, y les cuento un poquito de la historia. De hecho, aquí han venido ya Alejandro Quijano, ha venido Alfonso Boiso, también ha venido una japonesa mexicana, Akiko Kawashima, y que van a exponer es precisamente esta tarjetita que tenemos aquí. Son los que están exponiendo precisamente en el Museo de la Policía de la Ciudad de México, que además aprovechen esta exposición porque es una historia de la policía, ¿no? Por ejemplo, ahí se ven cómo los de tránsito en Reforma o en Avenida Juárez y lo que ahora es el Eje Central se paran en un banquito y cómo están ahí controlando el tránsito. Es una remembranza de lo que fue la Ciudad de México en materia de, por ejemplo, de la policía de tránsito. Hay coches por ahí de los 50 chocados y hay unos aparatos de bomberos reales ahí, y hay una moto, una Harlem, que yo le preguntaba a la señorita que si era la que había manejado Pedro Infante, dijo, no, dice, este es 1964, pero es muy parecida a la de Pedro Infante, la de Pedro Chávez Special. Y bueno, pues esta exposición está muy buena. Pintaron fundamentalmente a Roldán, a la esgrimista, a Joaquín Rocha, a Maritere Ramírez, obviamente al Tibio Muñoz. Y bueno, los pintores, desde aquí mi abrazo fraterno y decirles gracias por que plasmen esta idea de casi 51 años de los Juegos Olímpicos del 68. Esta exposición se llama Cultura, Deporte y Salud igual a seguridad. Cultura más deporte más salud igual a seguridad. Y desde aquí nuestro saludo a Akiko Kawashima, pintora, que pintó precisamente a Maritere, Alejandra de Witt, Alfonso Boiso, Amariz, Carlos Jaral, Carolina Ríos, Daniela Avilés, Dolores Carrillo, Eduardo Flores, Emilia Juan, Gabriel Sánchez, Gerardo Torres, Giovanni Velázquez, Guillermo de Castro, entre otros tantos, que hace una exposición muy rica, muy bonita, muy buena museografía. Y bueno, pues es un evento que está auspiciado por Seguridad por México, obviamente la Confederación Deportiva Mexicana, el Instituto de Cultura precisamente de la Ciudad de México, obviamente la Secretaría de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de México, que me parece muy importante que la cultura se haga llegar a la gente. Generalmente nuestros niños no les gustan visitar exposiciones fotográficas, pero me parece que recordar, hay unas esculturas también fenomenales, ¿no? Los Marías Idoui, y desde luego la pintura hiperrealista de Joaquín Rocha, que ya estuvo aquí también Joaquín, y el pintor está por venir, está un poco delicado de salud. Yo le mando un fuerte abrazo y un saludo a Seth, que por cierto también es muy amigo de Almita. Seth hizo muy buenas amistades el día que expusieron en la Confederación Deportiva estas pinturas. Pues mi querido saludos a Mike, mi querido Mike. Reevolución, mi querido yo estoy diciendo revolución, no, evolución, ya me corrigió perfectamente el buen Ivanovich. Y te mando un fuerte abrazo, mi querido hermano. No me has invitado a tu diplomado, ya sé que anda en marcha y no me has invitado, pero te mando un fuerte abrazo. Y bueno, mi querido Rafa, pues regresando al Testigo, tu libro, hay una crónica de Luis Donaldo Colosio. ¿Qué te marcó? ¿Qué sentías tú? Desde luego aquí pues has escrito algo, pero en ese momento que también fue precisamente dramática esa historia de México, ¿no? Fue un suceso dramático, fue un suceso obviamente totalmente inesperado.
todos pensábamos que iba a ser el candidato triunfador porque era el representante del PRI, y en esos tiempos pues prácticamente quien era designado como candidato del tricolor pues tenía asegurada la presidencia. Entonces fue un hecho totalmente traumático. Creo que todos los que lo vivimos recordamos de alguna u otra forma ese suceso, y algunos piensan que hubiera sido un buen presidente, otros pues no piensan tanto así, pero en fin, la discusión está abierta. Pero sí, evidentemente fue un golpe bastante traumático, y varios tenían la esperanza de que el candidato se convirtiera en presidente y de alguna manera pues llevara a cabo todo lo que estaba prometiendo en sus discursos. Era un hombre empático, ¿no? Era un hombre muy congruente en su discurso, ese famoso discurso, me parece el 6 de marzo, que es aniversario del revolucionario institucional ahí en el Monumento a la Revolución, pues queda marcado para siempre, ¿no? El tema musical de fondo ahí en Lomas Taurinas es realmente impactante, cómo se ve que un tipo saca una pistola y se la vacía en su cavidad craneana. Es realmente dramático eso que sucedió en México. Desgraciadamente, bueno, pues así fue esa historia, ¿no? Así y bueno, es. Pues habrá, tú escribes también aquí, ¿por qué tantos gobernantes rateros? ¿Por qué? ¿Por qué se da esto? Viene en el código genético de los mexicanos, y cuando alguien se convierte en gobernante es como obligado a robar. ¿Qué reflexión y qué tesis tú aportas en esto que has escrito, no? Bueno, yo pienso que básicamente nuestro sistema social, jurídico, político, de alguna manera permite la formación de algunos gobernantes que son corruptos. Pienso, por ejemplo, en la situación de que muchos de ellos son de extracción humilde o de clase media, y entonces cuando yo digo aquí empiezan a acostumbrarse a la buena vida, pues es difícil ya entonces que suelten esa manera de vivir. La buena vida. Exactamente. Luego también, pues existe la situación de que, pues existen las famosas tentaciones de que ya una vez que se han encumbrado en el poder, pues se les acercan personajes de todo tipo a ofrecerles, como digo yo, seguramente negocios chuecos y derechos, y ellos pues de alguna manera optan por uno o por lo otro, pero los ofrecimientos seguramente ahí están. Ya es situación de cada uno si acepta o no ese tipo de invitaciones. Muy bien, ¿qué te parece, mi querido Rafa, ver un video de... Aquí recomendamos zonas arqueológicas, para que no digan que como es Ciudad de México solamente aquí. Quiero mandar un saludo allá en Buenos Aires a mi amigo Juanchi, que tiene un programa de televisión también en internet y un programa de radio. Es un joven que apoya mucho los clubes de barrio, y que el gobierno argentino está golpeando fuertemente a estos clubes de barrio, que significan espacios de entrada gratuita para alejarlos de la delincuencia, de las drogas. Entonces el deporte es fundamental, pero hay un golpeteo tremendo contra estos clubes de barrio. Y bueno, pues un saludo también a Pedro Llanza, un saludo también a mi amigo Héctor Peralta Berbesi, va a cumplir 81 años, y vino a México a un congreso en Orizaba, está en México, y yo pues quería que viniera hoy a platicar unos cuantos minutos. Desgraciadamente o afortunadamente tiene una cita en el Comité Paralímpico. Él dirige la situación del deporte de los discapacitados, el deporte adaptado en Colombia. Él vive en Bogotá, fue catedrático de la Universidad de Cundinamarca, es un tipazo, es un hombre paradigmático. Un abrazo muy fuerte. Ayer yo estuve platicando en la noche con él. Te mando un fuerte abrazo, y en la próxima, por favor, ojalá venga. Y les dedico este video de la zona arqueológica en el estado de Chiapas, Yaxchilán. En el estado de Chiapas, sobre el margen de un amplio meandro del río Usumacinta, en lo que ahora es el límite político entre México y Guatemala, se encuentran los vestigios de la antigua ciudad maya de Yaxchilán. Al amparo de una exuberante selva,
Hacia alrededor de un milenio se establecieron en el sitio los primeros asentamientos prehispánicos, y para antes del año 300 de nuestra era ya se había levantado una pequeña aldea. Al paso del tiempo, esta se convirtió en una poderosa ciudad para la cual, en el transcurso de 4 siglos, sus habitantes aprovecharon al máximo el medio ambiente que los rodeaba. La diversidad de suelos favorables a la agricultura, la piedra caliza de las colinas utilizada para las construcciones, el río, fuente inagotable de agua, pero también vía de comunicación y medio de intercambio de productos. Y finalmente, la estratégica posición geográfica que garantizaba una defensa eficaz en los conflictos bélicos. Entre los años 600 y 850, Yaxchilán alcanzó su apogeo. Expandió su poder a través de guerras y alianzas para convertirse en una compleja entidad política regional que mantuvo relaciones con otras ciudades igualmente complejas como Palenque, Piedras Negras, Toniná o Tikal, entre otras. El nombre actual de Yaxchilán significa en lengua maya piedras verdes. Sin embargo, recientes investigaciones epigráficas han permitido identificar el glifo emblema de esta ciudad, proponiendo que el nombre original era Pachán, es decir, cielo hendido o cielo partido. Y es justamente la abundancia de inscripciones jeroglíficas contenidas en los monumentos escultóricos lo que ha permitido a los investigadores reconstruir cronológicamente la larga secuencia dinástica de los gobernantes, hombres y mujeres, que participaron activamente en los destinos de la ciudad. El sitio, así como lo podemos admirar hoy, presenta alrededor de 120 construcciones en su área central, templos, edificios públicos y residencias de las élites, dispuestas en 3 grandes conjuntos, articulados por escalinatas, rampas y terrazas de distribución. El primero de ellos, denominado la Gran Plaza, está ubicado en la parte baja, paralela al río Usumacinta, y el segundo y tercero, designados como la Gran Acrópolis y Pequeña Acrópolis respectivamente, fueron adaptados mediante terrazas y plataformas a las colinas que se yerguen al sur de la Gran Plaza. A estos espacios arquitectónicos se suman numerosos monumentos escultóricos, estelas, dinteles labrados, altares y escalones en los que se narra la historia de sus gobernantes. Cada uno de ellos dejó testimonio de su mandato a través de la edificación de monumentos y quiso plasmar en piedra su derecho divino al trono, a veces retratado en un autosacrificio ritual o simbólicamente asistido por las divinidades aliadas, bajo el registro de fechas cruciales dentro de la concepción calendárica maya. Con el ascenso de Pájaro Jaguar IV, también llamado El Grande, es cuando Yaxchilán consolida su actual fisonomía. Durante los 16 años de su reinado, del 752 al 768 de nuestra era, Pájaro Jaguar impulsó una intensa actividad constructiva. Sin duda, su obra más emblemática e importante es el edificio llamado 33, que se yergue en la cumbre de una colina sobre la Gran Plaza y al cual es posible acceder por una monumental escalera. Tanto en los dinteles que se encuentran en los accesos al edificio, como en los grandes bloques labrados de inscripciones que están en la base del templo, el personaje central es el propio gobernante, ambicioso y aguerrido protagonista de la máxima expansión y opulencia de la ciudad. Después de él, Yaxchilán gozó todavía varias décadas de estabilidad, pero las evidencias arqueológicas sugieren que la ocupación a gran escala declinó a partir del año 808, última fecha registrada en inscripciones, y para el año 900 se calcula que la ciudad fue definitivamente abandonada. Sobre la curva del río quedan silenciosos los templos y las estelas, las figuras refinadamente labradas de gobernantes y dioses, las tupidas inscripciones de las cuales los estudiosos van desentrañando una historia cada vez menos oscura y por lo mismo más fascinante. Bueno, pues es otra zona arqueológica que también habla precisamente de esta situación de los mayas, de los protomayas que
que provienen precisamente de la península y después van emigrando a diversos lugares. Y bueno, pues ahí está marcada a través de la epigrafía el gobernante, que ya lo vieron ustedes en el video, Cuatro Jaguar, que es un gobernante que dura casi 28 años en el poder y que después marca la decadencia ahí por el 800 de esta ciudad tan importante, Yaxchilán, que guerrearon mucho, ¿no? Porque decían que los mayas eran muy pacíficos. No, guerrearon, ¿no? Contra otras ciudades importantes mayas. Pues los invito a que lean un poquito de Yaxchilán, que vean su epigrafía. La epigrafía, la lectura de lo maya ahora es extraordinario. Podemos entender, así como en Palenque se han descubierto muchas cosas ante la lectura por ejemplo, de Pacal, que su mamá gobernaba cuando él apenas tenía 12 años, pero también habla precisamente, da fiel testimonio de que vivió hasta los 80, Pacal. Y ahí está toda la historia de los antecesores en el gobierno de esta zona de Palenque. Está muy bien explicado. Bueno, este es el caso de Yaxchilán. Mi querido Rafa, ¿y cómo puede entrar en contacto nuestros adultos mayores contigo? ¿Tienes un muro en Facebook? Sí, básicamente a través de mi correo electrónico o de Facebook obviamente con el nombre de Rafael Vanegas. Rafael Vanegas, muy bien. Es. Le hacen una solicitud y bueno, pues amplíen los comentarios que ha hecho de estos testigos, del testigo, y me imagino que el testigo es que tú eres el testigo, o cada una de tus lecturas son testigos. Me gustaría que abundáramos un poquito sobre la reconstrucción de mitos, ¿no? ¿Miguel Hidalgo es un mito o es una realidad? No, por el solo hecho de ser héroe nacional, pues obviamente se le ha mitificado, sobre todo pues a través de los libros de historia. Pero fue un humano de carne y hueso como todos nosotros. Su historia nos dice que fue un excelente alumno. Sus compañeros le llamaban el zorro por lo inteligente y astuto que era. Sobresalía de entre sus compañeros en el aula. Como todo joven se corrió sus diversas aventuras amorosas, aunque ya estaba estudiando en el seminario, donde también brilló. Se hizo sacerdote y después pues todos conocemos la trayectoria histórica. Hidalgo? Sí, se cuenta 4 o 5 hijos que tuvo. Sí, era un sacerdote ojo alegre, diríamos ahora, que sí le gustaba andar conquistando a las mujeres. Y sí, pues cuentan que hubo 5 hijos los que tuvo. Sí, y también pues una vida muy disipada, dirían algunos. Le gustaba mucho la cultura francesa, le gustaba escenificar las obras de los grandes autores franceses de la época, por lo tanto se le consideraba muy liberal, tal vez en exceso para la época en la que le tocó vivir. Y ya grande, ya tenía 50 y tantos años cuando se convirtió en el líder en el caudillo de la independencia de México, influido seguramente por las obras de los grandes enciclopedistas franceses que leyó durante su época de estudios y que lo influyeron para que decidiera tomar el camino de las armas y luchar por la independencia de nuestro país. Oye, Rafa, y para adentrarnos en la vida de Miguel Hidalgo, ¿qué te parece esa película que echaron a andar y que Demián Bichir era el personaje, Miguel Hidalgo? ¿Es buena la película? ¿Tú la viste? Me parece que es bastante aceptable, ¿no? Y buena la interpretación de Bichir, bastante creíble, y sobre todo el argumento y la forma de hacer esa película ya se desapegó totalmente de la versión oficial, de la versión que tenemos en los libros acerca del personaje, y lo volvió mucho más humano y por lo tanto mucho más creíble. Claro, porque entonces quitamos esos mitos del sacerdote que siempre estuvo en el culto, que siempre redimía, perdonaba pecados, sino era un hombre que obviamente estaba en contra del trato que les daban a los criollos, a los mestizos, y desde luego él enarbola todo este gran movimiento. Y bueno, pues desde aquí pues saludos a Bichir, que interpretó muy bien a nuestro
padre de la independencia, míticamente. Así es. Entonces, mira, Rafa, ¿qué te parece si hablamos un poquito de la cosmovisión de nuestros antepasados? Hoy por hoy, bueno, pues el 21 de marzo, en el equinoccio de primavera, vamos a ver un video muy cortito de lo que es el equinoccio para no abundar tanto, y comentamos equinoccio igual día, igual noche, es decir, es cuando la temporada en el año dura lo mismo el día y la noche, ¿no? De ahí que ustedes se acordarán de los cambios de horario. Esperemos que ya no cambien nuestro horario, pero si lo cambian, bueno, un poquito la función esta del ahorro de tanta energía eléctrica. Pero bueno, el equinoccio hay que ir a lugares, a centros históricos para cargar energía. No vayan de color blanco, vayan de negro para que verdaderamente carguen energía, porque recuerden que las fotoceldillas están pintadas de negro para captar bastante energía. Y vamos a ver esta cosmogonía de los mayas, de los toltecas, de los olmecas. En este caso vamos a referirnos al equinoccio, pero hay un referente muy importante en el castillo. Venga, pues vamos a ver este interesante video. Hoy es el día de Chichén Itzá, la ciudad de los brujos del agua. Han pasado 6 meses desde la última cita de Kukulcán con los hombres mortales. Hoy, día del equinoccio de otoño, la serpiente emplumada regresa y vuelve a la tierra. Y Kin, el sol, vuelve a ser su aliado para hacerla visible. Hoy es el día de Chichén Itzá, día de Kukulcán, día del equinoccio. La palabra equinoccio proviene de eucos, que significa igual, y nox, noche. Es decir, se refiere a estos días del año en los cuales son iguales en duración los días y las noches. El fenómeno equinoccial de luz y sombra, conocido como el descenso de Kukulcán, no es definitivamente producto del azar. Los mayas, grandes astrónomos y precisos en el cálculo numérico, crearon especialmente este edificio, el castillo, con un diseño exacto y matemático, después de hacer seguramente numerosos cálculos y mediciones. Considerado una maravilla de la tecnología mesoamericana, el castillo de Chichén Itzá es uno de los más altos y sobresalientes de toda la arquitectura maya. Este monumental castillo, que se alza erguido por encima de la planicie yucateca, es una pirámide de 9 cuerpos escalonados de 60 metros por lado y 24 de altura. A cada lado hay una escalinata y un templo en la parte superior. Los especialistas e investigadores de diversas disciplinas han consensado que esta pirámide es una representación del calendario civil de los mayas. Cada lado tiene 91 escalones. Multiplicados por los 4 lados, la suma da un total de 364 más 1, la plataforma. Suman un total de 365 días del año solar. Cuando llegan los equinoccios de primavera y otoño, la Gran Chichén Itzá es el escenario del sorprendente fenómeno llamado de luz y sombra. En él, la posición del sol coincide con gran precisión con los escalones del castillo de Kukulcán para proyectar sobre la cara del alfarda noreste 7 triángulos de luz que se forman, paulatinamente de arriba hacia abajo, hasta definir triángulo a triángulo la silueta de la serpiente emplumada, que mide unos 34 metros de largo. El espectacular momento culminante del fenómeno muestra cómo la luz llega a la cabeza de piedra del dios serpiente, con la que comienza, en el suelo, la escalera. La serpiente emplumada comienza a descender. La expectación, el silencio, la admiración, todo se concentra en este fenómeno extraordinario. Y mientras el sol proyecta su misteriosa y extensa sombra sobre la escalera norte, cada escalón se ilumina poco a poco. Este proceso tarda cerca de 5 horas y su plenitud se observa por 45 minutos aproximadamente. El dios llega, baja, despliega su prolongado cuerpo en el territorio de los humanos y una vez más desaparece. Así como ha sucedido 2 veces al año desde hace cientos de años, aún hoy sigue conmoviéndonos, asombrándonos, llamando la atención de astrónomos, historiadores, arqueólogos, científicos, matemáticos, artistas.
Kukulcán baja y llega puntualmente a su cita semestral, a su reunión equinoccial con los hombres de la tierra, a la que bendice y trae fertilidad y buenas cosechas. Favorece y camina por el Zacbec rumbo al cenote sagrado. Entra en él, se sumerge en él, penetra el inframundo y sigue su camino. Pues mis queridos adultos mayores, ahí está ese material. Vayan a una zona arqueológica a cargar energía, váyanse precisamente de negro para que carguen energía. Y Rafa, vamos a cerrar con lo rescatable de los mexicanos. Contigo cerramos el programa del día de hoy. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, sin lugar a dudas, los mexicanos tenemos nuestros defectillos, pero también nuestras grandes cualidades. Algunas de ellas son, por ejemplo, que somos muy bromistas, de un carácter muy agradable, que somos muy hospitalarios con la gente que viene de fuera, que somos muy ingeniosos y somos capaces de resolver desde pequeñas situaciones hasta otras mucho más complejas, de que nos gusta el baile, el canto, que somos destacados en las manifestaciones artísticas, en las manifestaciones culturales, que tenemos un país multicultural maravilloso, con gran gastronomía, con ruinas arqueológicas como las que acabamos de ver, con grandes paisajes, playas, etcétera. Es decir, somos un país riquísimo desde el punto de vista natural e histórico, pero sobre todo, creo yo, la mayoría de nuestra riqueza es en nosotros, los mexicanos, como personas, como gente de bien, la mayoría, que trata de salir con su trabajo y su esfuerzo día a día, constantemente adelante. Y también brillante en nuestra historia, que seguramente es envidia de muchos otros países. Pues llegamos así al final de este programa Adultos Mayores. Muchas gracias a los que hacen posible el programa. Te agradezco ampliamente, Rafa Vanegas. Un saludo a Alma Situc. Un saludo, gracias Iván, gracias a todos los que hacen posible este programa y muy buen provecho. Buenas tardes. Hasta luego.